Buenas noches, hermanos y hermanas. Vamos a comenzar el estudio de este día, el Adviento, tiempo de preparación activa. Y estando a un paso ya de celebrar la Navidad, el nacimiento de Jesús, del Hijo de Dios, continuaremos conversando sobre el Adviento. Y en este estudio vamos a hacer referencia a la preparación, en qué consiste, por qué y para qué prepararnos y cómo hacerlo. Iniciemos con una oración. Gracias, Señor Jesús, por estos momentos de poder reunirnos, de poder reflexionar sobre tu mensaje, sobre tu palabra. Que el nacimiento del Hijo de Dios, Señor, es una expresión de amor inmensa por todos nosotros, por toda la humanidad. Ayúdanos, Señor, a profundizar qué significa. Guíanos, Señor, en nuestras reflexiones. Guíanos y ayúdanos, Padre, para que mientras nosotros esperamos, Señor, tu venida, Padre, también continuemos haciendo tu voluntad, poniendo la mirada, Señor, en ti, Padre bendito, en tu palabra. Guíanos, condúcenos en esta reflexión en esta noche. Amén. Bueno, como se ha dicho en otros estudios ya anteriores, ¿verdad? El Adviento es un tiempo de espera, pero no es una espera pasiva, sino que es una preparación de la venida del Redentor. ¿Y cómo nos vamos a preparar a esa venida? ¿Cómo prepararnos, verdad? Esa es la pregunta. Para iniciar, pensemos en la vida cotidiana. Y podemos ir también intercambiando ideas a través de los comentarios. Vamos a tratar de ir comentando acá también de las ideas, ¿verdad?, que se puedan poner. Y pensemos en la vida cotidiana. ¿Para qué y cómo nos preparamos? Nos preparamos para la celebración, para la fiesta, para el descanso, para intercambio de regalos, comprando, cocinando, visitando lugares agradables, o a veces quizás trabajando más, ¿verdad?, por la época. ¿Cómo nos preparamos? Veamos. También, ¿verdad? Como decía, podemos ir sobre estas preguntas intercambiando a través de los comentarios. Ahora, pensemos también, ¿es esa la preparación que Dios espera de nosotros, de su iglesia? Veamos algunos pasajes de la Biblia para entender mejor qué implica esta preparación. El pasaje principal está en Sofonías 3, sin embargo vamos a hacer referencia también a otros pasajes de la Biblia. Por ejemplo, Isaías, comenzando con Isaías 9:2, ¿verdad? Un versículo muy conocido también que nos dice que el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Entonces acá nos habla de una situación que se vivía cuando Dios envía a su Hijo. Y hay dos condiciones acá. El pueblo andaba en tinieblas. ¿Qué significa esto? Y moraban en tierra de sombra de muerte. No es un ambiente de alegría, es un ambiente
de cierto caos. Pero vamos a ir viendo poco a poco por qué nos dice, qué implica esa tiniebla, qué es lo que hace que se viva en estas condiciones. Y allí envía a Dios a su Hijo, siendo esa la mayor prueba de amor de Dios para con toda la humanidad. Envió a su Hijo como Salvador. Si vemos entonces más adelante otros pasajes sobre qué implica esa situación de tinieblas, ¿verdad? Y allí el nacimiento de Jesús es la luz que ilumina con su ejemplo, con su vida. Entonces, al hacer un recorrido por la trayectoria bíblica desde Isaías a Sofonías, para retomar ese periodo, ¿verdad? Vemos momentos ahí que nos relatan una situación que tipifica esa situación de tinieblas y de caos. Cuando anuncia Isaías la venida de Dios, ¿verdad? Y todas las profecías de Isaías, estaba una época bajo el reinado de Manasés. Ahí podemos ver algunas citas en Segundas Reyes 21, del 10 al 16, que nos habla sobre un reinado de maldad, ¿verdad? Y quizás no era exclusivo, porque desde la historia de los diferentes reyes del pueblo de Israel, ¿verdad?, plantean una serie de situaciones de opresión, de tinieblas también. Entonces, pero en este caso nos dice el pasaje, nos habla cómo reinó durante 55 años en Judá, y es un rey que promovió la idolatría. Aquí tenemos una condición, ¿verdad?, que caracteriza esa situación de las tinieblas, una condición de no escuchar la palabra de Dios, de desconocerle como Dios, de conocer su voluntad. Y entonces empieza a construir, dice, los templos para diferentes dioses, y llevó al pueblo al pecado, a la desobediencia. Entonces eso trajo severas consecuencias para el pueblo. Esa situación, a pesar de que luego en Segunda Crónicas 36 nos habla también de que hubo al final de los días de Manasés, hubo arrepentimiento, y a partir de la humillación que sufrió, Jesús, Dios le perdonó, pero esa consecuencia del pecado que había promovido perduró por mucho tiempo. Y después de su muerte hay otro periodo en que continúa reinando el Hijo, su propio Hijo, y él continúa reinando en esas condiciones de idolatría, cometiendo muchos delitos. Entonces, esa situación continúa de tiniebla, de pecado, de injusticias. Y luego viene una época, otro periodo, en que reina Josías, y allí nos plantea que durante ese tiempo él quiso hacer reformas y restablecer algunas cosas. Es en esa época que plantea Sofonías, ¿verdad? Segunda Reyes 22, 23, podemos ver ya lo que el profeta, lo que hace Josías, las reformas que quiere ir implementando y restableciendo
en el pueblo, quitando los templos en los que se idolatraba y haciendo algunos cambios. Pero las consecuencias del pecado perduran. Entonces, es allí que vive el profeta Sofonías, quien señala siempre en esa época el pecado del pueblo y hace un llamado al arrepentimiento, ya que un arrepentimiento genuino abre paso a la esperanza y a la conversión. Entonces Sofonías nos señala el pecado que debe de quitarse de la práctica de un pueblo. Entonces, en ese trayecto desde Isaías a Sofonías, nos está hablando de una serie de condiciones que a raíz del pecado acá, pero ya regresó. Bueno, entonces hablábamos, eso no es propio, no es exclusivo, ¿verdad?, de esa época. Encontramos esas condiciones también en la época de la esclavitud de Egipto, las encontramos allá cuando el pueblo quiso cambiar de los jueces a los reyes, y Dios advierte, ¿verdad?, pero el pueblo, porque veía a los otros pueblos que tenían sus reyes, ellos también lo querían, sin conocer realmente cómo iba, ¿verdad?, eso. Entonces, muchas veces dejarnos llevar por lo que parece atractivo, pero no escuchamos la voz de Dios. Entonces, ahí viene una serie de acontecimientos, también de sufrimientos. Y que entonces, al revisar el pasaje de Sofonías 3, del 1 al 13, vamos a ir poco a poco viendo algunos de los versículos. El versículo 3 dice: «Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora». Bueno, disculpas ahí que nos falla un poco la transmisión, pero vamos a ir poco a poco. Entonces, este versículo nos está hablando de una ciudad rebelde, contaminada y opresora. ¿Por qué no escuchó la voz, ni recibió la corrección? No confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos, que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Entonces aquí ya vamos viendo en concreto esas tinieblas, ese pecado a que hace referencia. No escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Estaban las escrituras, las profecías, pero no queremos escuchar muchas veces. Y Dios corrige y Dios indica, pero nos gusta, no se escucha tampoco esa corrección, esas oportunidades que da Dios. Y a veces se busca más la solución en otras personas, en otras cosas, en el dinero, en la propia sabiduría, en muchas cosas, pero no se confía plenamente en Dios. Entonces estamos más cerca de otras cosas que de Dios. Y también nos habla, ¿verdad?, de los profetas livianos, o sea, mejor no evitamos conflictos, mejor dejamos pasar y no se defiende, no se hace referencia realmente a la palabra de Dios. Ahora, viendo este versículo, ¿podemos ver algunas semejanzas con nuestro tiempo? ¿Será que
ese pecado, esas formas, ¿verdad?, de desobediencia también se viven hoy mismo en el mundo, en nuestro país, en nuestras familias, quizá en nuestra iglesia, en nosotros mismos, cada uno. Entonces implica esa preparación, una preparación activa, una preparación de acción, implica una mirada también a la Biblia, qué nos dice, a la palabra de Dios, una búsqueda en oración y una revisión constante de nosotros y de lo que nos rodea, para conocer realmente qué tan alejados o no estamos de la voluntad de Dios. Entonces esa es una condición que va generando esas condiciones de tiniebla. Andamos en la oscuridad cuando andamos alejados de Dios. Y entonces es que surge la luz en medio de las tinieblas. En medio de esa situación, entonces, cuando hay desesperanza, cuando hay injusticias, entonces, ¿cuál es la esperanza? ¿De dónde puede venir la alegría? Y la luz precisamente, ¿verdad?, alumbra más en medio de esas tinieblas, de esa luz que alumbra cuando hay una tierra que está en medio de sombra de muerte. Entonces, Dios viene a la tierra a través de Jesús. Es Jesús, esa luz que el Padre envía para salvación. Y allí está la esperanza, porque Jesús nos muestra un camino para la vida plena, para la vida eterna. Y Jesús lo va mostrando desde su nacimiento, ¿verdad? Y muchas veces ese camino no es el camino que nosotros esperamos. Nos dice también el versículo 5, Jehová en medio de esa ciudad es justo, no hará iniquidad, de mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. Entonces, acá nos está dando también en esa luz de la salvación, nos da la esperanza, porque Dios está viendo a su pueblo y sí está viendo la angustia que hay, pero también el versículo 5 nos hace ver la esperanza en la justicia de Jehová. Y es una justicia, un juicio que no es como el juicio de las personas, ¿verdad?, como lo podemos ver todos, sino es la justicia de Dios, que es bastante diferente a la de nosotros. Entonces, allí podemos ver que también Jehová no es un Dios pasivo, es un Dios que acompaña y que actúa. Y esa es la esperanza. Aunque las condiciones sean de angustia, de mucha desesperanza, pero el acompañamiento de Dios a su pueblo es el que nos mantiene. Y Jesús, entonces, veamos ahí una serie de condiciones, ¿verdad?, cómo nos acompaña y cómo actúa. En el versículo 8 dice, por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi cielo será consumida la tierra.
¿Cómo entender entonces esto, verdad? Es que el pecado y la angustia y todas estas condiciones que ocurren es la voluntad de Dios. Es que vienen como castigo de Dios porque nos está hablando de ese juicio. Y no, ¿verdad? Sabemos al estudiar la Biblia que Dios vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Entonces, ¿por qué se nos dan estas condiciones? Y podríamos pensar, ¿verdad?, cuáles son esas causas, de dónde viene esa situación de angustia. Y es el pecado mismo, ¿verdad?, el que nos va separando. Son esas consecuencias de la desobediencia al hacer la voluntad de Dios. Esas idolatrías que nos habla, que promovió tanto Manasés, y que esas idolatrías que tanto se han mantenido en la historia, ¿verdad?, y en el tiempo de ahora, la mentira, la blasfemia, el juicio injusto, la opresión, todas esas son consecuencias, eso va generando consecuencias de sufrimiento, de angustia y de muerte. Y entonces, ¿por qué estas condiciones se repiten, verdad? Y vemos que una y otra vez volvemos a repetir eso. Es que realmente nos olvidamos, muchas veces nos olvidamos de cuáles son las consecuencias del pecado. Y nos olvidamos de hacer la voluntad de Dios, de seguir su mensaje, y volvemos a caer en las mismas condiciones. Pero también, una y otra vez, allí está la misericordia de Dios, acompañando a su pueblo en sufrimiento, llamando también al arrepentimiento, porque no es la voluntad de Dios que se siga siempre en esa situación. Entonces Él hace constantemente un llamado al arrepentimiento, y lo puede hacer de diversas maneras. Nos lo está haciendo constantemente a través de los profetas, a través de su palabra, lo hizo a través de la vida de Jesús, dándonos un ejemplo vivo, ¿verdad?, de cuál es su voluntad. Dios mismo en la tierra que nos fue indicando un camino. Sin embargo, esa voz no se escucha. Se olvida fácilmente. ¿Cuántas veces ante el mensaje de Dios se trata de justificar nuestra propia voluntad? Se trata de ajustar ese mensaje a nuestra preferencia. Muchas veces, pues, quizás es bastante comprometedor a veces lo que Dios nos pide, y muchas veces va en contra de lo que vamos aprendiendo en el día a día. Por ejemplo, encontramos a un Jesús que desde su nacimiento nos da una muestra de enorme humildad, cuando nace en un pesebre, cuando nace en una condición pobre, y allí Dios le exalta, pero no es esa grandeza, ¿verdad?, que estamos como quizás acostumbrados a ver que es el premio por lo bueno, sino que Dios nace en una condición bastante pobreza, y esa es una lección de humildad que nos da, ¿verdad? Desde ese y todo su camino hasta su muerte también, su sacrificio por nosotros, quizás no es como el compromiso al que estamos acostumbrados. Entonces, en el día a día, el servicio que requiere a veces también sacrificio. Entonces, es un mensaje que sí, ¿por qué nos lo demanda Dios? Es porque sabe que a través de esa vivencia que Jesús nos mostró,
estando al lado del que necesita, estando en amor, en armonía, es esa es eso lo que nos va a dar la vida plena. Pero entonces esa desobediencia a Dios es la que va generando esa condición de tinieblas. Bueno, Dios también actúa, ¿vea?, para conversión, es cierto, que nos alejamos, nos tendemos a alejar de Dios, pero también Dios actúa para conversión. Dice el versículo 9, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán, la hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. Una conversión, dice, para todos, abierta a todos los que invoquen el nombre de Jehová. No hay ni otra condición, no es exclusivo para alguna nación, para algún grupo en particular, para una iglesia determinada, sino es abierto, dice, a toda nación. Todo el que crea, Dios le restaura, es decir, le repara, le renueva. Labios puros implica verdad, alabanza a Dios. Entonces implica cambiar la mentira, la blasfemia, la idolatría por la alabanza, glorificar a Dios. Referimos ahora a la esperanza. En Isaías 52:10 nos dice que el profeta prevé un día en que todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Entonces esto refuerza que esa conversión está abierto, ese llamado a la conversión está abierto para todos sin ninguna excepción, más que creer e invocar a Dios. Y volviendo a Sofonías 12, el versículo 12 nos dice, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Entonces acá nos habla de un remanente, no es la idea de multitudes, ¿verdad? Pero es un remanente que tiene, veamos cuáles son esas características. Nos habla de un pueblo humilde y puro. Esa humildad, como decíamos antes, que nos le enseña Jesús desde su nacimiento, al nacer en un pesebre. No busca la riqueza, la grandeza, sino que nos habla de un pueblo humilde y pobre. Un pueblo también que confía en el nombre de Jehová, confía en su poder, en su palabra. Cree en un Dios admirable, consejero. O sea, ahí está, si estamos atentos a ese consejo, a un Dios fuerte, protector y capaz de darnos paz en medio de las tormentas, como lo describe Isaías, Isaías 9, del 6 al 7, principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Entonces, acá nos habla de esas características en que Dios creemos.
Es un Dios que nos brinda su consejo, en el que podemos tener protección, y es cuidador, ¿verdad?, también de nosotros. No es creer en un Dios que cumple mis deseos, sino creer en su mensaje de amor. Es un Dios que acompaña en medio de angustias, en medio de las tinieblas, al caminar entre sombras de muerte. No es que no vamos a tener ningún problema, ninguna dificultad. Es que en medio de esas situaciones que son consecuencias de pecado, ya sea individual o también pecado colectivo, Dios nos está acompañando. Y otra característica de ese pueblo remanente es que está dispuesto a depender de Dios. Entonces, ¿a quién seguimos? ¿A dónde ponemos la mirada? Entonces, ¿dependemos de Dios o buscamos depender de otros? Y esa confianza entonces de saber en qué Dios creemos, a qué Dios seguimos, es la que nos puede traer alegría, aun cuando las condiciones no sean las más favorables. En medio de sufrimientos, en medio de tormentas, entonces hay alegría. Por el versículo 17. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Entonces ahí está el reto, ¿verdad?, que también recordamos en este tiempo de Adviento, la preparación que nos debemos de mantener, y no solo quiere decir esa preparación en estos días hasta que celebramos la Navidad en diciembre, ¿verdad? Ya también veíamos en otros estudios, no es una fecha en sí determinada, sino que la celebración de la venida de Dios es lo que celebramos, y entonces esa preparación, por tanto, es constante. Entonces, y eso es lo que esa relación que vayamos estableciendo con Dios es la verdadera alegría que perdura y que está dada por la presencia de Dios, por su acompañamiento. No es la alegría pasajera de la fiesta, de los regalos, sino que es una alegría que perdura, la alegría que trae paz, aún en las circunstancias más difíciles. Pues es muy común ver en estos días de diciembre las cenas, las fiestas, y sí, hay alegría, y eso es bueno, ¿verdad?, reunirse con la familia, y bueno, las luces que alegran y todo eso está bien en momentos de comunión, pero el sentido de la Navidad, de la verdadera Navidad y de la celebración y la esperanza en la venida de Dios va más allá de eso. Y entonces esa preparación que debe de mantenerse. Vamos, esa esperanza de que y la alegría de que Dios envía a su Hijo impulsa a compartir en todos los pueblos de la tierra el amor, el servicio y la alabanza. El Salmo 33 nos recuerda de esa alabanza al Creador, y leemos 3 versículos de este salmo. Inicia diciendo: alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Entonces ahí nos está indicando algunas de esas características que veía que Dios demanda para ese remanente que busca hacer su voluntad. Alegraos, ¿verdad? Alegraos, los justos.
¿Alegraos en qué? En Dios. Y habla de integridad. Los versículos 20 y 21 nos dicen: nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Él es la protección que tenemos. Por tanto, estos son motivos suficientes, ¿verdad? Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Esa confianza es la que nos da la alegría. Y en Lucas 2 nos habla de la alegría ante la venida del Salvador también, viendo los versículos del 9 al 14. Nos dice: y he aquí, el ángel del Señor vino sobre ellos, y la claridad de Dios los acercó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os será por señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, echado en un pesebre. Y repentinamente fue con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: gloria en las alturas a Dios, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y aquí ya nos habla, ¿verdad?, del nacimiento de Jesús. Y también podemos ver que en esta época del nacimiento de Jesús también existen esas condiciones que hablábamos allá en el tiempo de Isaías, en el tiempo de Sofonías. También estaban bajo la opresión del imperio romano y de una iglesia que manipulaba la fe. De los fariseos, ¿verdad? De los escribas que manipulaban al pueblo para intereses propios, que algo que no era sincero, que desoyeron también, no oían cuál era la palabra de Dios realmente, y desconocieron a Jesús, desconocieron a su Hijo, ¿verdad?, hasta el punto de acusarle y llevarle a la muerte. ¿Qué es lo que les molestaba tanto, verdad? El mismo mensaje de Jesús señalando la verdad. Entonces, allí, pero en ese situación, ¿verdad?, ese anuncio que hizo el ángel del nacimiento de Jesús llevó esperanza y causó alegría. Allí ese anuncio a unos pastores que estaban seguramente cansados después de un día de trabajo, ¿verdad? Pero ellos se alegraron por el nacimiento del Salvador. Y van a verlo, van con alegría, ¿verdad?, a ver a ese niño que nació. Y no lo encuentran en grandeza, lo encuentran allí, como decíamos, envuelto en pañales y en un pesebre. Pero le reconocen y alaban a Dios y glorifican a Dios. Y nos dice el pasaje, el versículo 14, ¿verdad? La gloria es dada a Dios en las alturas, y en la tierra paz, es buena voluntad para con los hombres. Esa paz es la que solo encontramos también en Dios, en su palabra, en su acompañamiento. Sabemos que Dios viene, y por eso es que esperamos con alegría y con esperanza
alabemos su nombre, demos testimonio de Él y vivamos la paz que solo Él nos puede dar. Esa espera, como decíamos, como se ha dicho. Decíamos entonces, esa espera requiere acción de nuestra parte. Y esas acciones que nos ayuden a prepararnos. Entonces, ¿qué implica esa preparación? Primero, darnos cuenta de las condiciones reales en que vivimos, ¿verdad? Requiere, como decíamos, una revisión para darnos cuenta de cuáles son esas condiciones. Tanto el pecado personal como colectivo, que determinan la forma en que vivimos, que nos alejan de Dios y de su voluntad. Si no estamos conscientes de esto, difícilmente vamos a buscar las maneras de acercarnos más a Dios. Luego, una vez que tengamos claridad de dichas condiciones, viene el arrepentimiento. Y es que a veces llegamos a ver con normalidad ese pecado, ¿verdad? Ya no acostumbramos tanto a algunas cosas que quizás no son agradables a Dios, pero que la verdad de Dios. Entonces, esa reflexión nos debe de llevar a tomar una y luego mirarnos qué tan lejos estamos. ¿Qué es lo que nos aleja de la voluntad de Dios? Anotemos algunas condiciones, ¿verdad?, que podemos cambiar también para estrechar la relación con Dios. Ver con claridad el pecado es lo que posibilita el arrepentimiento, porque ¿cómo nos podemos arrepentir si no estamos conscientes de ese pecado y de los efectos que trae? Sofonías tenía claridad del pecado del pueblo, no solo de su pecado personal, pero no solo para juzgar y condenar tampoco, ¿verdad?, sino porque está comprometido con la restauración. Como profeta señala el pecado, no le es indiferente y busca un cambio para acercarse como pueblo a la voluntad de Dios. No es, bueno, yo ya estoy bien con Dios, ¿verdad?, y cada uno vea cómo sale, sino que los profetas dan ese mensaje para el pueblo. En esa situación entonces de pecado, de caos, el plan de salvación de Dios para su pueblo está presente. Envía a su Hijo. Jesús vino al mundo y con su vida nos da el ejemplo de cómo vivir según la voluntad de Dios. Vivir según los valores del reino de Dios, teniendo en el fundamento de nuestras acciones el amor a Dios y al prójimo. Estas son acciones concretas que nos demanda como seguidores de Cristo. El testimonio, proclamar su palabra, el servicio a quien lo necesite. Mientras tanto, esperamos la esperanza y mientras tanto esperamos la esperanza y la alegría a pesar de las condiciones más difíciles que se enfrentan, son posibles. Tener esperanza y tener alegría ante las condiciones más adversas es posible. Y lejos de Dios esto no se puede entender, ¿verdad? Y no se vive y no se siente la relación con Él. ¿Y por qué? Porque tenemos la certeza de que Dios está presente y que nos preparamos para su venida gloriosa,
y cómo nos preparamos con la práctica de su amor, del servicio y reforzando la fe con obras. Solo es posible mantener esa paz cuando tenemos la certeza de que Dios es real, que vendrá y está presente acompañando a sus hijos. ¿Cómo vivir entonces esta época de Adviento? Aquí hemos dado, es la palabra de Dios, ¿verdad?, la que nos va dando la pauta. Y allí Sofonías es claro, escuchar su palabra y ser obedientes a ella. Estar prestos también a hacer su voluntad, y eso implica también conocernos y conocer lo que nos rodea, estar atentos a todo esto. Entonces, en esta época, ¿verdad?, que nos preparamos a celebraciones hermosas en familia, entre hermanos, siempre recordemos la palabra de Dios, el sentido verdadero de la venida de Dios aquí al mundo a través de Jesús, y que también Cristo viene, que Dios viene, y mientras tanto llega nuevamente, también su iglesia debe hacer cumplir su voluntad, y su iglesia construye también su reino. Eso requiere de nosotros también una mirada constante, una preparación, y una preparación también no solo fue fundamental, ¿verdad?, la transformación personal, pero también como cuerpo. Oremos, hermanos, para que Dios esté presente con nosotros y nos guíe siempre en este año y hasta que de nuevo venga. Oremos. Te damos gracias, Señor Jesús, porque en la historia, Padre, has sido un Dios que no podemos dudar que ha estado presente en la vida de la iglesia, en la vida de la humanidad. Gracias, Señor, porque nos has dado pruebas inmensas, que eres un Dios de amor, que eres un Dios de poder. No nos obligas, Señor, pero nos muestras claramente el camino. Nos recuerda, Señor, dónde debemos poner la mirada. Prepáranos, por favor, Señor Jesús, porque no es fácil hacer siempre tu voluntad. Ayúdanos para que, sobre todas las cosas, Señor, tu amor nos guíe y nos conduzca. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús por estar con nosotros. Amén.